hermanas esta mañana? ¿Estamos alegres? El gozo del Señor es fortaleza. Alegres, hoy comenzamos nuestro estudio en el capítulo 10 del libro de Romanos. Este capítulo es muy emocionante. Aquí se describe el estado presente de Israel y se puede decir su posición actual, ¿verdad? La salvación presente, tanto para los judíos como para los no judíos. Y en el estado actual o en el presente estado en que se encuentra Israel, este capítulo lo describe como perdidos. En esa condición espiritual lo describe, muy triste, ¿verdad? Como perdidos el pueblo de Israel, sí, al igual que los no judíos. Cuando no han recibido a Cristo en su corazón, la Biblia dice que están perdidos. ¿Por qué razón? Porque Cristo es el final de la ley de la justicia propia. Leamos entonces el versículo 1 al 5 del capítulo 10 de Romanos. ¿Lo tienen? Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, describe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Oremos. Señor, gracias en el poderoso nombre de Jesús. Gracias por tu palabra que hoy hemos leído. Ruego que nos cubras con tu sangre preciosa y santa y que sanes toda dolencia en nuestros cuerpos. Que hoy tu Espíritu Santo manifieste sobre nosotros esa unción poderosa que tú tienes, que rompe ataduras, que venga a libertarnos y que nos ilumine, por favor, para comprender la grandeza de tu palabra. Eterno Dios, estas promesas fieles y verdaderas. Bendiga a cada hermano y a cada hermana presente y nos conceda poner por obra esta palabra. Y bendigas a todo vidente oyente de esta palabra en cualquier tiempo y alcance de nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Su palabra es verdadera. Su palabra es fiel. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, dice Pablo. En la enseñanza previa a la de hoy, finalizamos el capítulo 9 y vimos que Pablo estaba hablando de la soberanía de Dios. Y en la soberanía de Dios aprendimos que Dios hace su entera y completa voluntad. Que el ser humano con sus acciones personales, con sus propias acciones o con sus propios esfuerzos, no puede impresionar a Dios, mucho menos mover la voluntad de Dios para que actúe de una o de otra manera. Todo lo que sucede es por la misericordia de Dios. Y que a quien Él quiere usa conforme a su propósito. A quien Él quiere levanta y a quien Él quiere da la caída también. Así dice la Biblia, que Él es quien engrandece al que así le place, con su entera y soberana voluntad. Amén. Sin embargo, vimos en el versículo 30 del capítulo 9 que Pablo, de la soberanía de Dios, vuelve a la responsabilidad del hombre, y esta
discusión continúa aquí en el capítulo 10, en el versículo 1, y dice: ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, debido a que Israel es descrito aquí en una situación bien triste, porque ellos vienen a ser como las demás naciones. Esa es la posición en que se encuentran delante de Dios. A la óptica de Dios, ellos están perdidos igual que los gentiles. Y todos los gentiles necesitan a Cristo para poder ser libertados, para poder ser salvos. Al igual Israel. Aunque hay muchos predicadores que inclusive fue como doctrina en un tiempo que, debido a que Pablo dice al judío primeramente y después al griego, y empieza a describir que la salvación viene primero para Israel, luego para los griegos, describe a los gentiles. Entonces muchos decían: es que para poder predicar la palabra de Dios se tiene un orden. Primero debes ir a predicar a los judíos, después puedes predicar a los griegos y después puedes ir predicando por todo el mundo, y era como un requisito para predicar. No es verdad. Él habló acerca de lo que Jesús mismo testificó. Cuando aquella mujer sirofenicia estaba diciendo, ¿verdad?, que quería que Jesús le tendiera la mano, por así decirlo, que Jesús diera la palabra de sanidad para su hija que estaba siendo atormentada por un espíritu muy malo. Entonces Jesús, al recibir la petición de sus discípulos, despídela, mira que la voz es tras nosotros. Jesús dijo: no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos, porque no he sido enviado sino primeramente a las ovejas perdidas de Israel. Entonces ahí hay una preeminencia. Jesús dice primeramente a ellos. Entonces Jesús viene a lo suyo, pero debido a que los suyos no le recibieron, entonces a los que le recibimos nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pablo eso es lo que está hablando también cuando dice al judío primeramente y después al griego. Entonces no es un orden cronológico para predicar o para que sean salvos. Hoy todas las naciones, al igual Israel, se les debe predicar la palabra de Dios. ¿Y por qué se encuentran en un estado de perdidos? La situación presente de Israel no se debe a que Dios haya limitado su misericordia para con ellos, sino se debe al celo que ellos tenían de Dios, pero sin el conocimiento de la voluntad de Dios. Es decir, ellos establecen su propia justicia antes que apegarse a la justicia divina de Dios. ¿Comprenden esto, verdad? Muy bien, entonces nos damos cuenta que Dios les ofreció su propia justicia libremente, pero ellos deciden establecer la suya. ¿Y cómo lo querían lograr? Tratando de cumplir la ley, porque pretendían ser salvos mediante el cumplimiento de la ley. Pero aquí en este capítulo la Biblia nos dice que la ley no fue dada para salvación, sino que la ley fue dada para tener conocimiento del Salvador. Así que ellos eran responsables de su situación y lo siguen siendo, porque ellos, cegados por su fariseísmo, rechazaron a Dios, y Dios los hizo responsables a ellos. No se hizo responsable el Señor de esa condición en que se encuentran, porque ellos, por causa de su fariseísmo, de su ceguera espiritual, no entendieron la visitación de Dios. Oiga, Dios ha visitado a la humanidad en todo tiempo, y a Israel pues le visitó por medio del Hijo del Hombre físicamente en su humanización. Nosotros nos damos cuenta que Jesús llora sobre Jerusalén, se lamenta sobre la ciudad, y en Lucas 19:40 habla acerca de que ellos no atendieron ni entendieron esa visitación. Leamos Lucas 19:40.
Él respondió y les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Se da cuenta? Refiriéndose a sus discípulos. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella y dijo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Oiga lo que Jesús dijo llorando. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Se da cuenta que había una ceguera, ¿verdad? Porque vendrán días sobre ti, le dice Jesús a la ciudad de Israel, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué causa esta sentencia? Sencillamente por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Y por qué no lograron entender? ¿Por qué? Por causa de su fariseísmo. Pretendiendo cumplir estrictamente la ley, pensaron que podían ser salvos. Y debido a eso hay consecuencias hasta el día de hoy. Y la condición o la situación actual de Israel es muy triste. El pueblo de Israel tiene muchísimos enemigos. Ustedes saben que están rodeados por las naciones árabes que quieren empujarlos al mar, principalmente Irán. Y todos los descendientes de Ismael son sus enemigos de muerte y no quieren otra cosa que la destrucción de Israel. Así que Israel se halla en apuros porque no conocieron el tiempo en que Dios vino a visitarles mediante el Hijo del Hombre. Y por eso Pablo está diciendo en este versículo: el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para que sean salvos. Eso era lo que anhelaba Pablo, porque Pablo, por experiencia propia, sabía cómo estaban ellos cegados, cómo estaban ellos, oigan, en ese mismo celo que alguna vez Pablo había tenido por querer agradar a Dios, por querer servir a Dios, pero se desviaban. Aquí vemos nosotros en esta declaración del versículo 1 tres aspectos muy importantes que debe tener el cristiano cuando estudia este capítulo 10, especialmente en el primer versículo. Primero debemos nosotros considerar que si Pablo está anhelando que Israel sea salvo y está orando para que sea salvo, es porque con todo lo que poseía en el aspecto religioso no fue salvo Israel. Esto porque nosotros nos damos cuenta que tenían tanto privilegio. ¿Dónde lo vimos? ¿Dónde lo estudiamos? En el capítulo 9, en los versículos 4 y 5. Si ustedes se recuerdan, ¿qué era lo que decía? Que para Israel eran las promesas, que para Israel eran los pactos. Ustedes pueden regresar porque están ahí tan cerquita del capítulo 9, versículos 4 y 5. Solo le dan vuelta a la hoja y ahí están. Entonces dice que para ellos es la promesa de la adopción y vinieron a ser hijos. Hay una versión que dice que son hijos de Israel, pero por la promesa vienen a ser hijos a través de la adopción. Y también dice que de ellos es el pacto. Vamos a ir porque yo no quiero que ustedes quieran leer. Pueden volver ahí. Versículo 4 del capítulo 9, en una versión dice que son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Oiga lo que dice otra versión, que son israelitas de los cuales es la adopción como hijos y la gloria y los pactos y la data de la ley, esto es la promulgación de la ley y el culto y las promesas. Aquí está la que yo les cité al principio. Oiga, dice, son descendientes de Israel y Dios los adoptó como hijos. Dios estuvo entre ellos con su presencia gloriosa
y les dio las alianzas, la ley de Moisés, el culto y las promesas. ¿Se da cuenta usted, verdad? ¿Qué es lo que tenían ellos en el aspecto religioso? Muchísimo. Sin embargo, con todo esto que Dios los había dotado, con todo esto que Dios les había provisto, ellos no fueron salvos. Ahora bien, nosotros analizamos muchas veces que Judas anduvo entre los 12, era contado entre los 12, estuvo con Jesús, escuchó todo lo que Jesús hablaba. Sin embargo, Judas al final se perdió. Pero ¿qué decimos del pueblo de Israel? A ellos es enviado el Señor y viene a predicarles, viene a buscarlos. Sin embargo, ellos lo vendieron, lo entregaron a padecimiento. Se puede decir que ellos mismos los sentenciaron a muerte. ¿Y sabe qué gritaban ellos cuando decían crucifícalo? Y ellos le dijeron al gobernante: crucifícalo y su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, como haciéndose responsables de la sangre derramada del santo e inocente y unigénito Hijo de Dios. Ahora bien, ellos fracasaron teniendo todo esto, sí. Pero ¿qué de nosotros en este tiempo, hermana y hermano? ¿Qué de la iglesia en este tiempo? Le puedo asegurar con muchas probabilidades que muchísimas personas formalmente pertenecen a una congregación determinada y se hacen llamar evangélicos. Sin embargo, no son salvos, no son salvos. Esta es la triste noticia para la iglesia de este tiempo. Jesús lo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará, dice una versión, heredará, dice otra versión, el reino de los cielos. Entonces no basta con adherirse a un grupo religioso determinado o con adherirse al cuerpo de Cristo para venir al culto. Se necesita creer firmemente en las promesas y apegarse a la justicia que es por la gracia. Amén. Entonces, ¿qué pasa con los que no son salvos y están adheridos a la iglesia? ¿Es Dios culpable? En ninguna manera. Estas personas están en rebelión en el sentido de que no aceptan la justicia de Dios que les ofrece mediante Cristo, porque no siguen las directrices de Cristo. Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él dijo: amad a vuestros enemigos. Él dijo: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Es decir, Jesús fue más allá. Jesús dice: oísteis que fue dicho, ¿verdad? Amarás a tu hermano, amarás a tu prójimo, ¿verdad? Y aborrecerás a tu enemigo. Pero ¿qué es lo que yo os digo? Amad a vuestros enemigos. Cualquiera que diga necio a otro ya es culpable de juicio. El Señor nos mandó unos mandamientos más estrictos que los mismos establecidos en la ley. Allá dice: no matarás, aquí nos manda a no odiar. ¿Se da cuenta? Entonces su corazón debe ser tan puro, hermana y hermano, que dice el Señor: cualquiera que no se humillare como un niño no entrará en el reino de los cielos. Aleluya. Por eso es que hay muchos que están adheridos a una congregación determinada, pero están odiando y por eso están en rebelión, en el sentido de que no aceptan la justicia de Dios que les ofrece mediante Cristo. Los estándares del Señor son muy altos. Así que, hermana y hermano, esta es la triste condición de muchos cristianos también. Usted puede aparentar ser muy religioso y sin embargo estar perdido o perdida.
así como Israel, que tenía una religión, la cual había sido inclusive dada por Dios mismo, pero con todo eso necesitaban ser salvos, porque tenían una religión, pero no tenían la justicia de Dios, que es por medio de Cristo. Por eso el deseo de Pablo es que Israel fuera salvo, porque sabía cómo se encontraban. Que fuera salvo, sí. Ahora el aspecto número 2 que podemos considerar es que si Pablo estaba orando para que fueran salvos, que si anhelaba que fueran salvos, es porque estaban perdidos, pero sí podían ser salvos. Tenían esa oportunidad, lo que significa que el hecho de que Israel haya rechazado a Cristo y que lo hayan entregado a crucifixión, que hayan ellos intervenido y que hayan pedido que fuera crucificado, no implica que ellos estaban exentos, no implica que ellos hayan sido reprobados. No. Ellos podían ser salvos. De hecho, hay un comentarista que escribió lo siguiente: Pablo nunca, dice, habría intercedido en oración para que fueran salvos si ellos hubieran sido reprobados o hubiesen sido dejados fuera de la salvación. El siguiente aspecto, o el tercer aspecto que debemos considerar en este versículo 1 es que hoy los judíos o el pueblo de Israel están en el mismo nivel ante la óptica de Dios con los no judíos. Por lo tanto, a ellos se les debe predicar el evangelio como a los gentiles, y que al igual que los gentiles tienen entrada al cielo mediante Cristo, ellos también la tienen si vienen a los pies de Cristo. Es algo que usted debe saber, porque la misma Biblia dice en el capítulo 3 del libro de Romanos, el versículo 23, que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y previo a esto dice: no hay diferencia. Dios no hace diferencia en este tiempo de gracia entre judíos y no judíos. Todos tenemos entrada gratuita al cielo. Y por lo tanto, si aún Dios no hace diferencia entre judíos y gentiles en cuanto a la entrada por medio de la gracia, ¿verdad?, al reino celestial, mucho menos va a hacer diferencia entre gentiles por el hecho de que sean de una religión determinada o de una misión determinada. La hipocresía más grande y la idiotez más grande que podemos oír es que una persona venga y predique y diga: la misión a la que yo pertenezco es superior a aquella, por eso yo no me junto con aquellos. Que los que están en el evangelio, en la misión mía, son los únicos reconocidos por Dios, son los únicos que van a ser salvos. Esa persona está loca más que una cabra, porque la Biblia nos está diciendo que no hay diferencia. El Señor no le importa el nombre de la misión, no le importa el nombre de la congregación a la que pertenezcan. Esas personas son polvo nada más, y son ridículos y son horripilantes delante de Dios si no se arrepienten. Esas personas son reprobadas delante de Dios si no se arrepienten. Así que, hermana y hermano, cuando uno escucha esas idioteces de esas personas diciendo que su misión o su congregación es mejor que otra, esa persona no tiene más que una actitud de locura, más loca que la cabra montés. Ustedes han visto las cabras monteses, cómo se suben en los filincos y cómo ponen en riesgo su vida. Es porque están locas. Así. Entonces, yo no quiero oír una cabra loca hablando esas estupideces. Mejor yo leo la Biblia y le doy a conocer al pueblo. Y usted ahora pudiera decir: hermano, ¿no será pecado lo que está diciendo? No, lo que yo estoy diciendo es real. Las personas están fuera de sí, no son cuerdas cuando no hablan conforme a las Sagradas Escrituras. Pero sabe, hay un comentarista que nos dice por qué, y la Biblia aquí nos dice por qué actúan estas personas así. Porque la Biblia nos dice que nadie es superior o inferior a otro. Quien quiera que sea la persona,
¿verdad? No importa sus buenas obras, no importa sus buenos templos, al Señor no le importa eso, ¿verdad? Eso no le va a salvar. Necesita a Cristo. Y sin Cristo, toda persona, sea quien sea, cualquier persona que sea, está destinada al infierno. Miren lo que dice el versículo 2. Porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo Pablo? En realidad, ellos estaban mal. Miren, hoy mismo nosotros encontramos cristianos con una actitud parecida, con una actitud de fariseo. En la propia congregación uno puede encontrar personas creyendo que son mejores que otras, porque oran más, porque ayunan más, porque vigilan más. Hay muchos cristianos que parecen tener un deseo ferviente de servir a Dios. Inclusive usted lo va a ver que todo lo que hace, lo hacen en el nombre de Jesús. Aparentemente ellos son mejores que otros. Y ahí usted va a ver gente loca que cree ser mejor y se ponen un trapito blanco y se visten de blanco y andan ahí pretendiendo ser mejores. Pero cuando usted mira la actitud de estas personas, solo tienen nada más un formalismo de una santidad aparente. Porque cuando usted va a ver, tienen una lengua de trapeador, una lengua de trapeador que ya ha sido usada, así como lo oye, sucia en gran manera. Una lengua de trapeador cuando ha sido trapeado estiércol con ese estropajo. Una lengua criminal. Ay, hermano, pero eso no es pecado. No, es que el pecado es pura inmundicia. El pecado es suciedad, el pecado es podredumbre. Y estas personas están aprendiendo que son mejores que otras congregaciones, que son más limpias que las demás personas y se comportan extrañamente. Ese es un espíritu de error el que tienen. Así como lo ven. Nadie es mejor que otro ni inferior a otro una vez tenga a Cristo en su corazón. Y solo pueden ser salvos por misericordia. Nadie. Su justicia o la justicia del hombre, ¿qué dice la Biblia? Son como trapos de inmundicia. Y no les quiero describir a cabalidad lo que es un trapo de inmundicia. Por eso solo se lo describo como un trapeador o un estropado. Pero hay otras cosas. Un pañal desechable, ese es un trapo de inmundicia. ¿Y qué es lo que lleva un pañal desechable después que se quita? Ustedes lo saben. Y la Biblia dice que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. Entonces las personas que se creen superiores a los demás, que porque llevan una pañoleta blanca arriba, que porque hacen ritos religiosos diferentes, que porque el nombre de su misión es diferente, no tienen otra cosa que ofrecer más que su propia justicia, y eso es como trapo de inmundicia, como pañal desechable. Ay, hermano, qué duro está esto. Sí, pero debo decir la verdad. Usted debe saberlo. Es probable que más de alguna persona me juzgue por lo que estoy diciendo, porque no alcanza a entender lo que la Biblia está diciendo. Es que estas personas, dice Pablo, tenían celo de Dios, pero no tenían la justicia de Dios, y por lo tanto no estaban salvos. ¿De qué les sirve tener celo? Ah, no, yo no voy a ir porque ahí está la hermana Teresa. Yo no se han juntado con la hermana Teresa. Es que nosotros somos diferentes, ellos son diferentes. Sí, tienen celo, sí, pero ¿de qué les sirve si no tienen la justicia de Dios? Por lo tanto, dice Pablo, yo deseo que sean salvos, porque tenían celo de Dios, pero no tenían la justicia de Dios, y por lo tanto mismo Pablo está diciendo que están perdidos y que necesitan salvación. Eso dice la palabra, ¿sí o no? Entonces sí lo alcanzan a entender. Gloria a Dios por eso, porque a mí me ha costado entender esto. Vamos para adelante. Si no tenían entonces la justicia de Dios, que es por medio de la fe en Cristo, entonces no tenían a Cristo. Solo tenían un rito religioso, un formalismo religioso. La pregunta es,
¿Usted tiene a Jesús en su corazón? Entonces usted está completa, porque la palabra de Dios dice que en Cristo estamos completos. Pero si usted tiene a Cristo, tiene que tener entonces la actitud de Cristo, de humildad, de amor, de mansedumbre, de buen servicio, de oración, de amor al prójimo. Todo eso, y tiene que tener la actitud de Jesús, ¿verdad? Eso significa que usted ha aceptado la justicia de Dios que ofrece mediante Cristo. Uno no puede ser salvo por ninguna otra manera, hermana y hermano, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Aleluya. De otra manera, ustedes y yo tendríamos que ser perfectos para poder heredar el reino de los cielos. Y la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. No hay perfecto ni aun uno. Entonces, ¿por qué iremos al cielo? Sencillamente, iremos al cielo porque Jesús murió por nosotros. Porque Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Y Él murió para que nosotros no muramos. Él murió por nuestro pecado, pero resucitó al tercer día para justificarnos a nosotros. Así que Pablo sabía lo que estaba diciendo. ¿Quién mejor que Pablo para decir lo que estaba diciendo? Él había sido un fariseo celoso en cuanto a su afán para servir a Dios. Por lo tanto, él sabía cuál era la crema que había en ellos, en los judíos, en Israel, que había un fariseísmo que tenía que ser erradicado. De lo contrario, no habría oportunidad de salvación. Fíjese que hay una traducción distinta y es impresionante. Oiga cómo fue traducido este versículo 2. Yo sé algo en cuanto a esto, en cuanto a ese celo. No fue debido a la ignorancia de la ley, porque prácticamente hicieron de ella un ídolo. O sea, en realidad la ley no era mala. Ustedes saben que ya Pablo había hablado acerca de que la ley no era mala, la ley era buena. El problema era que el pueblo de Israel había hecho un rito de él, había constituido la ley en un ídolo, y ellos rechazaron al Salvador pensando que podían ser salvos mediante la ley. Así que mire lo que sigue diciendo esta traducción. Lo que pasó fue que no percibieron que todo el Antiguo Testamento señalaba a Cristo. Tenían los hechos, pero no la interpretación ni la aplicación de los hechos. O sea que la ley lo que estaba señalando era a Cristo el Salvador. No era que la ley pudiera salvar, sino que señalaba al que venía a salvar. ¿Se dan cuenta? Ahora el versículo 3 está mucho más duro, es más severo. Oiga lo que dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es mejor obedecer que hacer un sacrificio, que hacer un rito, que seguir un formalismo. ¿Se dan cuenta de lo que la ley dice aquí? Oiga, quiero leer lo que describió el doctor Griffin. Oiga lo que él dice en forma de una pregunta. Este teólogo dice: ¿no es increíble cómo las personas pueden leer la Biblia sin ver nunca la enseñanza esencial y su aplicación personal para ellos mismos? Voy a traducir lo que él dijo. Qué sorprendente es que las personas lean la Biblia y no entiendan lo que la Biblia les está diciendo en cuanto a su propia exhortación. Es decir, la gente lee la Biblia y reporta 5, 6, 7 capítulos, pero a mí me sorprende porque yo para estudiar 3 versículos me paso casi toda una madrugada para estudiar 3 versículos de la Biblia. Para estudiar un capítulo yo me llevo hasta 2 días, o si es posible me llevo hasta 3 días, porque como uno tiene que hacer es, va a estudiar un rato y vuelve otra vez. Y yo un versículo lo leo una vez, otra vez, pienso, medito, razono. ¿Qué es lo que está? Porque tiene que hacerse varias preguntas. ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Y en qué es aplicable a nosotros?
Pero quiero repetirles que esto no es palabra mía del doctor Griffin, ¿verdad? El doctor Griffin es el que está diciendo, ¿verdad?, que hay personas que leen, ¿verdad?, sin nunca va a lograr entender la enseñanza esencial y su aplicación personal, ¿verdad?, de esa palabra que leen. O sea, al menos tengo que saber qué me está diciendo la palabra en ese momento. Así que ustedes se dan cuenta que Israel era desconocedor de la justicia de Dios, pero Dios tenía la ley. Fieles observadores de la ley. Ahora, ¿por qué no le entendían? Porque esta solo podía ser recibida por medio de la fe en Jesucristo. Pero como ellos habían rechazado a Cristo, ese era otro problema. Vamos a ver Romanos 3:21, lo que dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Así que ellos excusas no tenían, porque la ley testificaba, ¿verdad?, la justicia de Dios, ¿verdad?, que les había sido manifestada, y también por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Esta es una buena noticia para nosotros, hermano y hermana, que no hay diferencia. Sin embargo, ellos, ¿verdad?, en oposición procuraron establecer su propia justicia, ¿verdad? Así como, vuelvo a repetir, hay muchísimos hermanos y hermanas que leen la Biblia, pero no han percibido lo que realmente significa ser salvo. Por eso están perdidos y están perdidas y necesitan reconciliación, necesitan comenzar de nuevo. ¿Comprenden todo esto, verdad, hermano y hermana? Entonces vamos al verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Así que la ley fue dada para conducir a las personas al conocimiento de Cristo. No fue dada para ser salvos mediante ella. Y esto yo no lo digo, lo dice la Biblia en una y en otra versión. Vamos a ver lo que dice la versión Dios habla hoy. Porque la ley se cumple en Cristo para que sean hechos justos todos los que tienen fe. ¿Oyó lo que está diciendo la versión Dios habla hoy? La versión o la Biblia de Jerusalén dice: porque el fin de la ley es Cristo para justificación de todo creyente. Así que Jesucristo es el fin de la ley y es la meta a la que nosotros debemos llegar, y Él mismo dejó esto bien claro, bien establecido, que Él no vino a reparar la ley. Él dijo: yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla. Y Él sí la cumplió, pero ¿qué de los que pretendían cumplirla y no la cumplieron? Entonces Él dejó claro que vino para proveer una nueva vestidura de justicia y no vino para remendar la vieja vestidura legal que era la ley. Él en ningún momento. Entonces nosotros lo podemos leer en el libro de Mateo, en el versículo 16 del capítulo 9. Él dijo: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Es decir, Él no podía venir y poner un remiendo de la gracia en la ley. No, porque ese antiguo sistema estaba en ese momento siendo, pues, precisamente cambiado de la ley a la gracia. Entonces la ley ya no sirve más para nada. Depende de qué ley me esté hablando. Si es la ley del Padre, esa sigue vigente, porque esa le da vida al pecado, y esa describe, tipifica al pecado. De lo contrario, no sería pecado. Pero las leyes rituales dejaron de justificar a nadie. Así que la ley llegó a su cumplimiento y su fin es Cristo. Así lo dice Colosenses 2:14 al expresar lo que Cristo hizo en la cruz por ustedes y por mí.
y por toda la humanidad. Dice que Cristo vino y anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y dice que exhibió a todos los principados y potestades, ¿verdad? Los exhibió derrotados, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces nos damos cuenta que anuló los decretos que había contra nosotros y quedó sin efecto. De esta manera, todos, judíos o no judíos, gentiles y judíos, son beneficiados por la gracia. Todos podemos comenzar de nuevo porque el Señor derribó la pared intermedia de separación. A todos nos da una misma entrada al cielo. Todos bebemos de un mismo espíritu, si así lo queremos. Efesios 2:13 al 18, solo le voy a dar lectura y usted debe percibir lo que acabo de decir en esta lectura. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, esto es los gentiles, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El verso 14, porque Él es nuestra paz, esto se refiere a Cristo, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Quiénes serán ambos pueblos? Judíos y no judíos. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear de sí o en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Aquí es donde también podemos ver que tanto Romanos 3:23 como aquí en Efesios 2:15 dice que no hay diferencia. De los dos hace un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Cómo lo logró? Verso 16. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos. Esto es a los gentiles, y nosotros somos gentiles, ustedes lo saben. Y a los que estaban cerca, esto es a los judíos, es al pueblo de Israel. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, y espíritu está con mayúscula, lo que significa que es el Espíritu Santo. Entonces, tanto ellos que estaban cerca por las promesas, como nosotros que estamos lejos, nos permitió una entrada al cielo por un mismo espíritu, una misma entrada al Padre, porque Él ha hecho un solo pueblo. Así puedo llegar a la conclusión, ¿verdad? Porque dice el versículo 5 de Romanos 10, porque de la justicia que es por la ley de Moisés describe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero no dice será salvo por ellas. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero no será salvo por ellas. Entonces, concluimos leyendo Gálatas 3:24, que dice: de manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. O sea que no fue dada para salvarnos, sino para mostrarnos que necesitamos ser salvos, para mostrarnos el camino de salvación, para mostrarnos a Cristo. Dicho en otras palabras, la ley solo nos llevó a Cristo. Y por Cristo ustedes y yo somos salvos. ¿Verdad que sí? He llegado a la conclusión de la enseñanza del día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta.